Escobar. Sí, Doc. Y ya, pues nos ponemos de acuerdo. Ya estamos ya por acabar el semestre. Cada que acabe la reunión, usted inmediatamente se conecte, sin necesidad de que le mande el nuevo link. Ah, ya, o sea ¿Ya? que ¿Ya? Sí, sí, inmediatamente. con el mismo No, link se conecta. inmediatamente. Yo lo habilito inmediatamente y para ganar tiempo, Ajá. inmediatamente lo pone. Bueno, Ya, o sea, con el ya. mismo link me conecto con el que usted me manda Sí, una sí, vez. con el mismo link, siempre es el mismo, siempre es la misma sala. Ah, ya, ya, Doc. Ya. Okay, Mark. Bien, continuamos entonces. Hemos ido describiendo las caras del tálamo, la superior, de la misma manera la lateral, la inferior, las correlaciones anterior con el agujero interventricular y la parte posterior con relación al pulvinar. Estamos describiendo ahora la configuración interna. Hemos cortado el tálamo y estamos tratando de entender esa organización de sustancia gris que tiene propiamente el tálamo. Lo dice González, la parte funcional, es interesante analizarla porque el grupo nuclear anterior se conecta con fibras aferenciales, con el asma aminotalámico desde el cuerpo mamilar y manda información eferencial hasta la corteza del cíngulo, relacionadas ambas vías con el sistema de memoria y conducta emocional. Una de las conductas emocionales, generalmente patrones de alegría, van a través de esta vía eferencial. El grupo nuclear posterior, este que es el pulvinar, va en relación a vías aferenciales a los núcleos geniculados o que vienen desde los núcleos geniculados medial y lateral.
Estos núcleos geniculados lateral y medial le van a dar información aferente. Como los núcleos geniculados están relacionados con la vista, con la cintilla óptica o el tracto óptico, la información eferente del pulvinar, quiere decir la que sale del pulvinar de la parte posterior, esta era la aferente. Muy bien, ahí está de los núcleos geniculados medial y lateral. La eferente van a ir a las áreas corticales. Épale, tanto se han retrasado Breno, Wesley, Laura, para volverse a reconectar. Entonces, y me lo desconfiguraron. Entonces, ahí está, van a ir de manera eferente a áreas de corteza en relación al lóbulo temporal, al área 22, y al área occipital. Al área occipital van a ir al 18 y 19, al área 18 y 19. Si el área 22 está relacionado con la parte auditiva, aquí la parte del lóbulo temporal, la área 22, esta división de la corteza, ya vamos a llegar en esta semana, el viernes, si Dios mediante, esta división se las llama las áreas de Brodmann. Entonces, las áreas de Brodmann me especifican, me hacen una configuración, un mapeo cerebral. Son 50 áreas fisiológicamente, pero se detallan 52 según nuevas descripciones de neuroanatomía. Entonces, estas áreas de Brodmann separamos, quiere decir, el lobo occipital va a tener 1, 2, 3 áreas, la área 17, 18 y 19, áreas de la visión. Y va a tener, y 2 de esas áreas, la 18 y la 19, van a recibir vías eferenciales del grupo nuclear posterior. Entonces, las conexiones que está dando el núcleo posterior son auditivas y visuales. Lo que acabamos de hacer es hacer una integración de la información. Repito, toda esta masa no es separada. Se supone que el núcleo anterior o las fibras axonales tienen un circuito interno, que no lo describe todavía González. ¿Por qué? Porque es parte de fisiología. Ese circuito me hace entender que todo el tálamo trabaja en conjunto. Ahora, para la parte anatómica, lo primero que voy a reconocer es la comunicación eferente que tiene y la comunicación aferente que le llega. ¿De qué estructura anatómica le llega y a qué estructura anatómica va? Eso es lo que me interesa ahora, ¿no? Acá estamos hablando de los cuerpos geniculados para el pulvinar. Ahí está amarillo, cuerpo geniculado medial, y rojo, cuerpo geniculado lateral, ¿no? Ahí ven, ahí abajo están. Lo levanto si quieren para que ustedes puedan ver estos dos cuerpos geniculados, medial y lateral. Bien, le llega información a la parte posterior y de la parte posterior sale. ¿A dónde? A las áreas 22 del temporal, lóbulo temporal, y al área occipital 18 y 19. Por eso, su desempeño funcional con la parte visual y auditiva. Miren lo que vamos a tener en esta parte. Esto representa el grupo nuclear medial. Entonces, en el grupo nuclear medial vamos a tener núcleos de la centromedianos o de Lewis, los núcleos de la línea media, estos que van a ver ustedes acá en color azul, estos están representando los núcleos de la línea media. Estos son los núcleos de la línea media. Bien, ahí están los núcleos de la línea media. Van a estar los núcleos centromedianos o de Lewis, esto justamente de color rojo representa el núcleo centromediano o de Lewis. Bien, ahí está el centromediano de Lewis. Y vamos a tener las características de los núcleos dorsomedianos. Estos que van a distribuirse a este lado, tanto al lado derecho o al lado, en la porción superior del tálamo, van a ser conocidos como los, acá está, perdón, esto que está abreviado con DM, va a ser conocido como los dorsomedianos. Estos corresponden a los núcleos dorsomedianos. Centro, los de la línea media, ahí están los de la línea media. DM para los dorsomedianos, y ahí está el núcleo de Lewis. Bien, ahí está el núcleo de Lewis. ¿Qué pasa con cada uno de estos núcleos? Por ejemplo, los dorsomedianos
se ubican por arriba y por dentro de la lámina medular interna. Quiere decir que están más relacionados con el tercer ventrículo. Las fibras aferenciales para el dorso mediano, aferentes que le llegan al dorso mediano, son del tálamo, del hipotálamo, del núcleo amigdalino y de la corteza prefrontal y orbital. ¿Y a dónde va la información eferente de los núcleos dorsomedianos? Van y se dirigen a la parte de la corteza frontal, a los núcleos de asociación, y estos núcleos de asociación eferenciales para la corteza frontal tienen que ver con la conducta afectiva, quiere decir con los sentimientos. ¿Qué tipo de sentimientos? El amor, por ejemplo. ¿Bien? Entonces no es lo mismo el amor, la alegría, el enojo, ¿no? Entonces son las características de conductas afectivas que nos difieren de otros mamíferos. No quiere decir que los perritos no sientan amor, obviamente también nuestras mascotitas sienten, y todos los animales obviamente tienen esta expresión de sentimientos. Lo único que hacemos los seres humanos es buscar otras maneras para creer que nos diferenciamos en mucho de la naturaleza, y no es así. No es así. Cada uno, han visto cómo los gorilas hacen un baile para coquetearle a la gorila que está en celo, y tienen que hacer pues su conducta afectiva antes de propinar justamente el ciclo reproductivo, ¿no? Entonces esta conducta afectiva de sentimientos radica en el núcleo dorsomediano del tálamo. Entonces el estudiante de medicina no dice pues te quiero con todo mi corazón, eso no hay. Un estudiante de anatomía que se respeta dice pues te quiero con todo mi núcleo dorsomediano. ¿Bien? Entonces, eso significa mucho. Quien entiende de medicina, uno dice, todo su dorsomediano es mío. Entonces, ahí está el estudiante de medicina, dice, te quiero con todo mi núcleo dorsomediano, que tiene sus conexiones aferentes y eferentes, y te lo entrego a ti, ¿no? En un poema que esté eso. Claro que para los poetas que no saben de anatomía, eso no es romántico, pero pucha, alguien que sabe de anatomía y es médico y que le digan eso. Todo tu núcleo, todo. Dígame, Marcelo. ¿Cómo es, Doc? Y quiero con... ¿Qué quiere? ¿Cómo es la cantada? Te quiero con todo. ¿Cómo es la cantada? Es que quieres explicar. El estudiante de medicina no tiene que decir, pues, te quiero con todo mi corazón. Se dice, te quiero con todo mi núcleo dorsomediano de mi tálamo, con sus fibras aferentes y eferentes. Te lo entrego a ti. Entonces, ahí está. Pueden utilizar algunas palabritas más, otras palabritas menos. El encanto, ahí está. Pero con tal que me digan que todo su dorsomediano es mío, yo estoy contento. Entonces, ahí van a entregar. El dorsomediano es donde radica la conducta afectiva. Una de esas conductas afectivas que les repito es el amor propiamente. Bien, tenemos también un grupo nuclear lateral. Y al núcleo nuclear lateral le voy a dividir en dos. Uno va a ser el núcleo lateral dorsal. Acá está, LD para el núcleo dorsal lateral. Y voy a tener otro que va a ser el núcleo latero posterior. Latero posterior, LP para el latero posterior, LD para el lateral dorsal. Ahí está el latero dorsal. BA para el ventral anterior. BA para el ventral anterior. BL para el ventral lateral. BL para el ventral lateral y BPL para el ventral latero posterior. Cada uno de estos otros núcleos del tálamo tienen una característica en su función. Por ejemplo, estos que representan el grupo dorsal, por ejemplo, estos que representan el grupo dorsal, reciben conexiones aferenciales con otros núcleos del tálamo. ¿Qué quiere decir? Los anteriores pueden conectarse acá, el dorso mediano, los de la parte del pulvinar, se conectan. Las fibras aferenciales del grupo dorsal es o proviene de otros núcleos talámicos.
y las eferenciales se proyectan a la corteza del mismo lado. Si esto está en este lado, no se olviden, tenemos dos tálamos, de derecho e izquierdo. Entonces, en uno de los lados, del lado derecho, por ejemplo, va a estar proyectando sus fibras eferenciales a la corteza parietal del mismo lado, ¿no? Entonces, eso para los del grupo dorsal. Para los del grupo ventral, de la misma manera, comunicaciones anteriores y posteriores. ¿De quién le llega información al grupo ventral anterior? Aferencialmente, las GABA-minérgicas, por ejemplo, las inhibidoras del globo pálido y de la sustancia negra. Entonces, la sustancia negra, cuando tenga que no realizarse un movimiento, le va a decir a la parte aferencial en el tálamo y le va a decir, ¿sabes qué? No tienes que realizar actividad motora alguna. Y las eferenciales de este núcleo ventral anterior, ¿hacia dónde van a dirigirse? Van a dirigirse a la corteza motora. Entonces, esta de la parte, si estamos mencionando que las eferenciales le están llegando de la sustancia negra y del núcleo rojo, entonces las eferenciales, lógico por entender, que van a terminar en la corteza motora. Bien, entonces se están dirigiendo a la corteza motora. ¿Para qué? Para hacer la estación de relevo en torno a algún tipo de actividad motora. Tenemos la ventral lateral, esta es la ventral lateral, de la misma manera aferencial y eferencial. Aferencial de las fibras dentotalámicas y subrotalámicas. ¿Dónde están las dentotalámicas? ¿Recuerdan cerebelo? Núcleo dentado, la anterior clase, ¿no? Entonces las fibras cerebelosas llegan aferencialmente a tálamo. Y eferencialmente, ¿a dónde lo manda? ¿A dónde va a dirigirse las fibras eferentes? Corteza motora igual, 4, 6 y 8. ¿Bien? Ya que las vías dentotalámicas tienen su función en cerebelo, que era cerebelo, con las características de la coordinación de los movimientos, ¿no? Entonces ahí las características para las dentotalámicas y las eferenciales que van a las áreas motoras 4, 6 y 8. Bien, y el ventrolateral, núcleo ventral posterolateral, generalmente tiene una función sensorial, quiere decir, de manera aferencial, está recibiendo información del lemisco medial, y yo sé que las fibras del lemisco medial me dan tacto epicrítico discriminativo, tacto fino, ¿no? Las características de parte de la vía termoanalgésica. ¿Y a dónde van a ir esta información? De manera eferencial. El tálamo la mandará a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿Qué quiere decir? 1, 2 y 3, mejor. Ahí está, 1 y 2 y 3, que representan la área somatosensitiva. Entonces, este ventrolateral con la parte sensitiva, la parte ventral del núcleo ventral anterior con la parte motor. Esto exclusivamente sensitivo, dorsomediano relacionado con la afectividad y el amor, ¿no? Vamos con otra de las estructuras del diencéfalo, es el hipotálamo. Si nosotros vemos este esquema, justo vemos una organización del hipotálamo. Todo esto de círculo rojo representa el tálamo. Todos estos pequeños cuadraditos representan los núcleos del hipotálamo. El hipotálamo es una región que si nosotros la seccionamos, puede llegar a pesar aproximadamente 4 gramos esta sección del diencéfalo. En la configuración externa, hablamos que está delimitado por delante por el quiasma óptico. Entonces, acá esto está representado justamente, es el límite anterior del diencéfalo. Justo esto que estoy marcando con color rojo representa el quiasma óptico. Estamos delimitando, al igual que el tálamo, el hipotálamo. Anteriormente el quiasma óptico y por detrás la divergencia de los pedúnculos cerebrales. Entonces, justo este segmento va a constituir, de color azul lo marcaremos, a la divergencia de los pedúnculos cerebrales, ¿no? Todo esto representa los pedúnculos cerebrales, que estamos pintando de color azul. Entonces,
por detrás los pedúnculos cerebrales. ¿Qué característica de lo que representa el hipotálamo? Va a estar conectado con algo que se lo va a llamar tuber cinereum. El tuber cinereum o eminencia media es una prominencia delgada de sustancia gris que va comprendido entre el quiasma óptico y los cuerpos mamilares. Esto es quiasma óptico y por detrás irá los cuerpos mamilares. Entonces, esta prominencia de color azul se la conoce como tuber cinereum. Las características del tuber cinereum es que van a rodear al tallo pituitario o hipofisiario. El tuber cinereum está circundante a esto que va a ir a formar al medio como el tallo pituitario. El tallo pituitario es un cono de 5 milímetros que se proyecta por encima de la eminencia media, ¿no? O del tuber cinereum. Eso es el tallo pituitario. Y el tallo pituitario se conecta obviamente con esta glándula de color rojo, lo graficaremos, que es conocida como la hipófisis. Y en otra historia lo vamos a describir, esto se llama la adenohipófisis, la parte anterior, y la parte posterior se conoce como neurohipófisis. Bien, eso es las características de esta glándula pituitaria. Es un cuerpo elipsoide de 6 gramos, por si acaso. ¿Dónde está neuroanatómicamente? Alojado en un detalle óseo que ustedes han mencionado. En anatomía 1, silla turca del neurocráneo, ¿recuerdan? Entonces, en la silla turca está descansando esta porción. Esta característica de la glándula pituitaria tiene la neuro y la adenohipófisis, ¿no? Entre ambas hay una pars intermedia. Esto que está pintado de negro también es una parte de la división. A ver con qué lo pinto amarillo. Esto que está de amarillo es por si acaso la pars intermedia o la parte intermedia, que se localiza entre ambos lóbulos. El anterior, que es la adenohipófisis, y posterior, que es la neurohipófisis. Entonces, la pars intermedia, justo en la parte del hipotálamo, se va en esta configuración interna describir capas. Y en relación a estas capas, vamos a ir describiendo cada uno de los núcleos. En la capa paraventricular, vamos a tener al núcleo de Reuniens. Entonces vamos a tener al núcleo de Reuniens o paraventricular. Justo este que está de color, a ver, ¿con qué lo voy a pintar? Azul. Este que está de color azul, este es mi núcleo paraventricular. Tenemos una primera capa que la vamos a denominar paraventricular. Es un segmento en el hipotálamo. También se lo conoce como núcleo de Reuniens. ¿Bien? Y las características del núcleo de Reuniens van a tener repercusión en las distintas secreciones hormonales. Por ejemplo, las características del núcleo supraventricular que están rodeados por la porción del tercer ventrículo van a permitir coadyuvar con la secreción de hormonas, juntamente con sus vecinos. ¿Cuáles son sus vecinos? Este que va a estar el número 2 va a ser mi núcleo supraóptico, de color celeste acá, pero yo lo marco de amarillo para darle el número 2. Este es mi núcleo supraóptico. Y esto que va a ser número 3 con negro, ahí está el número 3 con negro, ese va a ser el núcleo preóptico. El núcleo preóptico, el paraventricular y el 2 que correspondía a mi núcleo supraóptico, el supraóptico justo está por encima del quiasma óptico. Si esto le hemos dicho que es el quiasma óptico, entonces el 2 es justamente mi núcleo supraóptico. Entonces, el núcleo supraóptico posee neuronas neurosecretoras que van a permitir la producción de vasopresina u hormona antidiurética. A partir del número 2 se produce la ADH.
¿Qué es la ADH? La hormona antidiurética. ¿Cómo funciona esta hormona? Me permite retener agua y sodio cuando el cuerpo así lo requiere. Entonces, esta es la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sobre los vasos al producir un vasoespasmo y aumentar la presión arterial. Al retener agua y sodio, ¿qué hago? Aumento la presión arterial. Entonces, en una característica de las células del núcleo supraóptico es que posee la característica de producir la hormona antidiurética y también producir otra de las hormonas que se llama la oxitocina. Oxitocina. Entonces, hipotálamo es el que, en este caso, ya a través del núcleo supraóptico está produciendo esto. Y las hormonas van a ir a la neurohipófisis y de la neurohipófisis al sistema porta hipofisiario. En las venas o en los vasitos que vamos a estudiar de hipófisis hay algo que se llama el sistema porta hipofisiario. Y a ese sistema vascular va a ir a drenarse estas hormonas. La oxitocina, que tiene una mayor relación, incluso no con este sistema, una poca cantidad con el núcleo supraóptico, pero una mayor cantidad de la oxitocina tiene y está liberada por el núcleo paraventricular. La mayor cantidad de oxitocina la libera este núcleo, el paraventricular. ¿Qué funciona la oxitocina? La oxitocina permite la contracción del útero en el trabajo de parto. ¿Bien? Entonces, la oxitocina produce generalmente más cantidad en el núcleo paraventricular que el supraóptico y permite la contracción del útero. No solamente la contracción del útero, también produce la contracción de lo que ustedes han llevado en la glándula mamaria. ¿Qué han llevado en glándula mamaria? Que existen lóbulos galactóforos. Y de esos 20 lóbulos galactóforos, cada lóbulo se haya conectado a un conducto galactóforo. Cada conducto galactóforo es un músculo liso. Entonces, ¿dónde va a venir la oxitocina? Va a venir justamente a cada conducto galactóforo y a través del pezón y de los orificios, de los poros del pezón, expulsar la leche, ¿no? Perdón. Entonces, la oxitocina lo que hace es, uno, contracción del útero y otra es la contracción de de los conductos galactóforos. Estos son los conductos galactóforos. Y esos conductos galactóforos permiten la expulsión de leche. La oxitocina es expulsión de leche. Otra cosa muy aparte es la prolactina, que es la producción de leche. La oxitocina, expulsión. La prolactina, producción. En breve vamos a hablar de la prolactina. Entonces, cuando existe mucha o alteración de la hormona antidiurética, existe mucha ADH, mucha hormona antidiurética producida por el núcleo supraóptico, entonces se puede producir algo que se llama la diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? El individuo está reteniendo mucha agua, por lo tanto existe mucha glucosa disuelta y mucha insulina también que va a tener poca acción sobre dicha glucosa. Entonces, estos niveles de glucosa van a producir lo mismo que una diabetes mellitus, las 3 P's, poliuria, polidipsia, polifagia. Poliuria, exceso de orina; polidipsia, exceso de sed; polifagia, exceso de hambre. Entonces, las 3 P's que orientan a la diabetes. ¿Por qué? Porque está disolviendo a la insulina. Si está disolviendo la insulina, la cantidad de azúcar va a seguir en el medio del plasma y no va a poder ser metabolizada con la insulina para que ingrese a la célula y pueda producir ATP, ¿no? Entonces, este tipo, cuando existe a mayor cantidad de ADH, mayor producción de ADH, se puede llegar a producir lo que se conoce como diabetes insípida. ¿Cómo se produce? Esta área, justo la área hipotalámica, la área hipofisiaria, son las áreas más frecuentes para la producción de tumores, ya sea de origen neurológico o de la neuroglia, ¿bien? Que están presentes a este nivel. Bien. ¿Qué otra característica más para estos 3 núcleos? Ahí están.
Hay otros núcleos hipotalámicos posteriores. Vamos a hablar del núcleo dorsomedial. A este le voy a denominar como núcleo dorsomedial. Dorsal primero, a este que está de rojo, dorsal a este. Este es el núcleo dorsal. Vayan colocando nombre y grupo. Nombre y grupo es el núcleo dorsal. Bien, ahí está el núcleo dorsal. Este de color azul va a ser el núcleo posterior. Acá está este de color azul para el núcleo posterior del hipotálamo. Núcleo posterior. Núcleo dorsal para la parte, ahorita vamos a entender las correlaciones. Esto es mi núcleo ventral. Lo voy a marcar, no me permite marcar. Entonces voy a colocar núcleo ventral, ahí está el núcleo ventral. En la parte posterior tengo a la característica del núcleo arqueado. Esto que está de color verde no se ve muy bien. Esto es el núcleo arqueado. Arqueado se llama ese, el núcleo arqueado. Y otro que está muy por debajo es el núcleo mamilar. Este es el núcleo mamilar. ¿Quién no lo ve al núcleo mamilar? Este es el núcleo mamilar. Bien, ahí está el núcleo mamilar. Bien. Entonces, en lo que respecta al núcleo dorsal, acá tenemos el núcleo dorsal, el núcleo ventral, el núcleo posterior, el núcleo arqueado. Y este núcleo arqueado, justo este que les mencionaba, el que está más debajo, el núcleo arqueado, es el que tiene relación de controlar la producción de prolactina, la hormona de crecimiento y la adenocorticotropina. Entonces, una importancia relevante para el núcleo arqueado o infundibular que tiene la característica de la producción de prolactina, la hormona de crecimiento, la adenocorticotropina y la, bueno, esos tres, ¿no? Adenocorticotropina, prolactina y hormona de crecimiento. El núcleo arqueado, entonces, permite la liberación de la HG, así se abrevia hormona de crecimiento, la prolactina y la ACTH, que es la adrenocorticotropina. ¿Bien? La adrenocorticotropina va a la glándula suprarrenal y permite que la suprarrenal libere las otras hormonas. La hormona de crecimiento hasta los 18 años se produce a razón de 3 nanogramos de decilitro. Después de los 18 años reduce a la mitad, a 1.5. No quiere decir que una persona no produzca hormona de crecimiento. ¿Para qué sirve después? Tiene que bajar necesariamente. ¿Para qué sirve que una persona produzca hormona de crecimiento? Porque tenemos reproducción celular y la hormona de crecimiento interfiere en dicho proceso. La prolactina, ¿para qué? La prolactina va a los lóbulos mamarios, esta sí va a los lóbulos mamarios, y en esto que estoy marcando de rojo, en los lóbulos mamarios, va a generar que cada uno de los alvéolos produzca leche a través del plasma, ¿no? Esto para el núcleo infundibular o arqueado. El núcleo, por si acaso, ventral, que es el núcleo ventral, ahí se los vuelvo a mencionar, ahí está el núcleo ventral, este es el núcleo ventral. El núcleo ventral, por si acaso, se relaciona con el apetito. ¿Bien? Hay una hormona que se llama leptina. La leptina es una de las hormonas que se llama hormona de saciedad. Cuando existe un daño del núcleo ventral o ventromedial del hipotálamo, se relaciona con ese apetito por ansiedad que le da a algunas personas. Y la ansiedad tiene que ver con trastornos emocionales. Hay grados de ansiedad y de ansiedad. Generalmente digo, ¿por qué? Porque el 95% de los pacientes que desarrollan el sistema de ansiedad, de las crisis de ansiedad, lo hacen de manera voluntaria. Es como decir las personas que se hacen cutting, ¿no? ¿Por qué la relación con los que se hacen cutting y las personas que desarrollan la ansiedad? Porque las personas no pueden llegar a controlar emociones y exageran las mismas.
Por eso digo que el 95% es parecido al cutting. ¿Por qué? Porque los mismos que hacen cutting, de una u otra manera, quieren una llamada, además de producirse las características de estimulaciones como las encefalinas, lo que están tratando de hacer es buscar pues una solución a sus problemas mediante el llamar la atención y que sea notado su problema emocional. Lo mismo pasa con la ansiedad. Al querer llamar la atención, las personas que hacen, como un paciente de 40 años que se había divorciado, no, 45, llega con su hijo mayor a la clínica San Pedro y dice, doctor, me desmayo. Y él está respirando rápido, ¿no? Doctor, me desmayo, me desmayo, me desmayo, me estoy desmayando, por si acaso, ya estoy en el suelo. Pareciera chiste, pareciera gracioso, pero realmente el individuo se ha tumbado al suelo en cámara lenta. Y obvio que estaba su hijo y por las características del sistema de divorcio, repito y recalco, las crisis de ansiedad pueden ser controladas de manera psicológica. Muchas de estas personas no necesitan un tratamiento médico físico, excepto un 5% que llegan a que estas crisis de ansiedad repercutan de manera biológica extremadamente. ¿Qué quiere decir? Por una crisis de ansiedad, una persona puede desarrollar broncoespasmo y hacer lo mismo que hace un paciente que tiene o sufre de asma. Entonces, viene el paciente con asma, viene pues con las vías aéreas cerradas. Entonces, el paciente con ansiedad, ojo, si ustedes no enfocan bien el problema, puede tener un broncoespasmo. Ustedes, esa parte de psicología que llevan, esa parte de psiquiatría que van a rotar y esa parte de práctica médica donde van a ir a conocer pacientes, es interesante conocer. Hay todo tipo de personas, pues, todo tipo de personas. Y en ese tipo de personas hay las personas que magnifican las situaciones. Y esas son las que a veces llegan a comprometerse más. A veces necesitan medicamentos, sí. A veces necesitan epinefrina. ¿Por qué? Porque desarrollan ese broncoespasmo lo mismo que el paciente con asma, ¿no? ¿Y de qué depende? Estamos hablando justamente de este núcleo hipotalámico, del núcleo ventral, que tiene que ver con el apetito. Hay personas que sufren de ansiedad y que no logran controlar su apetito, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes obesos, cuando ustedes diagnostiquen obesidad, obesidad mórbida, obesidad moderada incluso, vean cuál es el trasfondo. El trasfondo es psicológico, el trasfondo es digestivo. ¿Por qué? Porque hay hormonas que tienen que ver con la obesidad, como van a describir en fisiología, las hormonas suprarrenales, por ejemplo, el cortisol, entonces con el depósito de grasa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se está produciendo el apetito? ¿Hay un tumor a nivel del núcleo ventral hipotalámico que le está produciendo un apetito voraz? Puede ser. Se han visto casos de obesidad donde el individuo pueda que tenga un tumor porque no controlan el apetito. Otro, la ansiedad. Y estamos viendo ya que hipotálamo y tálamo tienen una vecindad cercana y por lo tanto también van a tener una conexión de circuitos cercanos que da que esos órdenes emocionales, la depresión, por ejemplo, las crisis amorosas, por eso no entreguen todo su núcleo dorsomediano a quien no lo merece, pues, así de claro. Y no vayan y entreguen su núcleo dorsomediano a estas alturas de la vida. No, pues, no digan que tenían 18 años, ya le van a entregar su núcleo dorsomediano. No, lleguen a los 25. Bueno, para el amor no hay edad, dicen, ¿no? Pero qué más interesante de que el núcleo dorsomediano se entregue después de haber tenido experiencia de vida, y esa experiencia de vida implica razonar y discernir muchos de las situaciones que contravienen en la vida para estar al lado de una persona o no estar al lado de una persona. Entonces, como no hay esas experiencias de vida, muchas otras personas, ya a los 18 ya entregan todo su núcleo dorsomediano y lo hacen. Yo no digo que no amen a los 18, lo hacen, pero muchas veces contravienen esa falta de experiencia para no llevar un buen relacionamiento posterior. Muchos fracasos de relacionamiento